Yo voy a hablar de una figurinista que también es una mujer que luchó por sus derechos, sobre todo por los derechos de las mujeres a poder trabajar en esta disciplina. Y yo tengo que confesarle que yo estoy aquí a causa de una profunda fascinación que creo que me acompañará mientras viva. En esta lista, ¿no?, que me ofrecieron, era fácil llamarte la atención los pocos nombres de mujeres que había. Entonces empecé obviamente a subrayar lo primero que me llamaba la atención y eran las pocas mujeres, ¿no? O sea, no sé si en una lista de 70 nombres había como 3 mujeres, no era una diferencia tan brutal, o 3 o 4 mujeres. Y sobre todo, bueno, en esta época, ¿no?, a principios del siglo XX. Y sobre todo cuando empecé a coger información de ella, llegué a sus familiares, me dieron su memoria, empecé a leer su memoria y aquí ya supe que había descubierto a una mujer y a una artista de veras singular. Y claro, obviamente una mujer profundamente olvidada, tan olvidada que yo no la conocía y dudo que alguno de ustedes le haya escuchado ni siquiera su nombre. Y a ella le pasó como tantas mujeres que le pegaron una patada de los libros de nuestra historia cultural y desaparecieron, ¿no? Entonces, yo vengo a hablaros de ella. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tenemos que rescatarla del olvido? ¿Qué nos aporta, no? Pues esta mujer pertenece a un grupo de mujeres artistas que irrumpieron en el panorama de la vanguardia española en los años 20 con una fuerza arrolladora. O sea, ella no era una artista individual, era un grupo colectivo. Y estas mujeres abrieron en su tiempo sendas de libertad que estaban vedadas para todas. Y claro, es de justicia que se lo reconozcamos a todas. Yo en concreto le voy a reconocer a Victorina Durán, que se especializó en el complicado mundo masculino de las artes escénicas, que abriera estas puertas, porque las puertas en las artes escénicas están abiertas para modistas, para peluqueras, para maquilladoras, pero para diseñadoras no, no mucho, no había. Y ella sufrió el no poder trabajar en todas las compañías, solamente en las que, en estas que traían estas vanguardias, que habían viajado, que tenían una mentalidad más abierta, le permitieron trabajar. Por eso, yo creo que su rescate nos ayuda a comprender mucho mejor la generación de nuestros abuelos, a conocer de una manera más exacta nuestro pasado y a querer a quienes con su esfuerzo, su fe y su generosidad fraguaron lo que luego fue nuestro porvenir y el de la generación a la que pertenecemos. Bueno, aquí algunas preguntas que intentaremos resolver a lo largo de esta ponencia. ¿Qué aportaciones hizo ella en la disciplina del figurinismo? ¿Se puede considerar una figura clave en la historia del figurinismo español? ¿Por qué su nombre y su trabajo es tan poco conocido? Bueno, para entender lo que ella aportó, ¿no?, en el mundo del teatro, tenemos que irnos a su contexto social e histórico. Y en donde la percepción del vestuario teatral empieza a transformarse como consecuencia de la revolución que experimenta el teatro a principios del siglo XX en España, como en casi todas las artes vanguardistas, estaba un poco más atrasada que el resto de Europa, ¿no? Y en este momento las ideas sobre escenografía y sobre figurinismo eran múltiples e imprecisas, porque es un periodo en el que convivía tanto el teatro tradicional, que era el que estaba extendido,
con los nuevos proyectos vanguardistas que eran solo unos pocos. Aquí... Ay, ¿por qué se pasa solo? Aquí pongo puntualmente quienes participaron en estos proyectos, la creación de estos proyectos vanguardistas nuevos, ¿no? Todos los libros dicen que Gregorio Martínez Sierra y Cipriano de Ribacheris, pero yo he puesto quien había también detrás de ello porque me parece importante, y más en esta jornada, decir que la María de la O Lejárraga era quien escribía y también quien participó, ¿no?, en estos proyectos nuevos, renovadores, y detrás, al lado, digo detrás porque no eran visibles, ¿no? Estaba Margarita Chirú, que fue quien le dio la oportunidad a Ribacheris para que en conjunto emprendieran estas renovaciones en el teatro. Y las destaco a ella porque sin ella Victorina Durán no hubiera tenido un modelo para renovar o intentar renovar también en su disciplina el teatro, ¿no? Ellos sobre todo lo que hacen es abogar por un teatro artístico y no de entretenimiento como los demás teatros, ¿no?, que estaban. Y además pues instauran una nueva organización del espectáculo que establecía entre todos los componentes del equipo una relación directa, ¿no? Antes iba como más separado, no tenía nada que ver el escenógrafo con los actores, no había una relación, ¿no? Gracias a esta relación ella también introduce aspectos renovadores, ¿no?, en su disciplina. Bueno, este concepto de trabajo coordinado en equipo, en el montaje de una obra teatral, justifica la labor de esta mujer. Con su trabajo de figurinista y escenógrafa, además de crítica teatral, ella escribe en el Teatro La Voz. Bueno, aquí tenemos su carnet de periodista, y las críticas que ella hace es de sus nuevos conceptos de escenografía y de figurinismo. Y también como pedagoga es la primera mujer que consigue la primera cátedra de indumentaria en la Escuela Superior de Declamación de Madrid, ¿no?, que es la escuela más importante. Y con esto pues asienta las nuevas ideas sobre estas disciplinas. ¿Por qué ella, ¿no? ¿Por qué ella es la que hace estas renovaciones? Pues porque ella asimila desde... No sé por qué esto va solo. Asimila las nuevas ideas que traen las vanguardias de las artes escénicas desde muy pequeña, ¿no? Con 9 años entra a estudiar en el Conservatorio Piano. En 1917 entra en Bellas Artes. Aquí vemos, está rodeado de sus compañeros y apreciamos que este de aquí es Dalí. Bueno, también está Gregorio Marañón, hay muchos más. Ella está justo ahí en medio, se puede confundir con una figura casi masculina, ¿no? Y también iba a las tertulias en el teatro español, por lo tanto ella estaba fraguando, ¿no?, estas renovaciones vanguardistas. Se especializa en artes decorativas porque sufre de la misoginia que había en ese momento. Todos sus profesores decían que la mujer no estaba apta para pintar artes mayores, sino que tenían que pintar cosas decorativas y del hogar, ¿no? Entonces sí eran válidas, pero para otra cosa no estaban ellas capacitadas. Montó un estudio. Los nuevos espectáculos que ella le influenciaron, ella, su familia, su padre era abonado número 1 del Teatro Real, y su madre, su abuela y su bisabuela eran bailarinas de punta del Teatro Real, del cuerpo de baile, ¿no? Entonces ella se cría en el Teatro Real, y todos estos pequeños espectáculos que venían muy puntualmente, ella es testigo de ellos. Le impresionan tanto que empieza a influenciarse por ellos, empieza a viajar a Francia y por lo tanto vemos que
Bueno, y luego de esta formación trabaja con Rivas-Cheris, con Margarita Xirgu. Bueno, aquí hay una tabla, pero la tabla es enorme. O sea, en los años del 32 al 35 aproximadamente, participa como en unas 30, 35 obras, es mucho, haciendo el vestuario, algunas veces la escenografía. Y las que no sabemos, porque como no tenía importancia el vestuario, no aparecen siempre en las reseñas de periódicos. Entonces vemos que es una persona bastante capacitada, ¿no? Y bueno, su trabajo como figurinista, aquí dejo con quien trabajó, con Irene López Heredia, Lola Membrive, era la actriz más importante del momento, con Margarita Xirgu, también en el Teatro Escuela de Arte de Rivas-Cheris. Luego se exilia a Argentina y trabaja en los teatros más importantes, ¿no? Pero lo que realmente nos importa es que a pesar de toda esta trayectoria que ella tiene, ¿quiénes son las grandes figuras del arte del figurín en España, según los estudiosos? Pues son 4 figuras, las más importantes, ¿no? Casualmente masculinas, que además trabajan, si vemos los años, aquí tengo los años en los que trabajan cada uno, ¿no? Cortezo es el primero que trabaja y trabaja casualmente 15 años después que ella. Sin embargo, a quienes se les adjudica, se les reconoce los méritos de haber traído la influencia vanguardista, aplicarla a la disciplina del figurinismo, sobre todo, es a ellos. O sea, ella ya lo hizo hace 15 años antes que ellos, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar demostrar brevemente, ¿no?, es cómo los conceptos que ella tenía, las nuevas ideas sobre el figurinismo, porque bueno, sobre la escenografía había otras personas, el figurinismo era algo que estaba más abandonado, por eso ella se dedica más al figurinismo. Como estos conceptos que ella instaura no solo en su trabajo, sino, como hemos visto, a través de las críticas de periódicos y también como pedagoga, ¿no? y a través de las diferentes conferencias que ella da por teatros, museos. O sea, ella se mueve muchísimo para mover estas ideas, estas nuevas renovaciones del figurinismo y que le llegue a todos, no solo a los profesionales de estas disciplinas, sino también al público, ¿no? También para educar al público que se dé cuenta de que hay una renovación, ¿no?, en estas disciplinas. Y vamos a ver cómo coinciden con la de estos cuatro hombres. Bueno, vamos. Bueno, para empezar, ella aplaude estos nuevos espectáculos que se hacen en Europa y también critica todos estos montajes tradicionales que, poniendo en énfasis la poca relación que había entre estos figurines, la escenografía y la caracterización psicológica y sociohistórica de los personajes con el texto. No eran como elementos que no tenían nada que ver, cada uno. También el figurinismo no tenía importancia. O sea, tú eras actor, un vestido negro, pues búscate un vestido negro, ¿no? No se le daba la importancia que luego ella va a poner en valor. Claro, entonces el análisis de su trabajo va a dar cuenta de las innovaciones que se traen desde Europa en la plástica teatral. Entonces ella dice que se percibe una notable desproporción entre la cantidad de innovaciones en la escenografía con respecto a la del figurinismo. Ella nombra a 6 personas que hacen innovaciones en la escenografía y solo de estas 6 personas, 2 inciden en algunos aspectos del figurinismo, ¿no? Entonces ella dice que es una disciplina que está dejada de lado. Por eso ella hace tantas conferencias solo de figurinismo y no de escenografía. Bueno, aquí pues ella destaca sobre todo la exuberancia en forma y color, las importaciones de la vanguardia artística, es decir, pictórica, ¿no? Porque como vemos los figurines tienen, se ve
aquí por eso se puede aprovechar un poco del constructivismo, el ultraísmo, hay otros que ¿no? se asemejan más con las técnicas del futurismo, ¿no? Todos estos figurines nuevos lo que hacen es adaptar los ismos, las vanguardias artísticas a los figurines para darle un nuevo sentido. Entonces ella se deja influenciar mucho por esto y dota al vestuario de algo que hasta ahora no tenía, de una naturaleza artística, ¿no? Entonces, ¿qué se consigue? ¿Cómo? Pues usando los recursos estéticos y técnicos y los recursos sobre todo pictóricos, ¿no? Los pictóricos de estas nuevas vanguardias. Entonces, los figurines tienen que estar, ella dice que es muy importante que estén relacionados entre sí y a su vez con el conjunto escénico, porque si son artísticos es porque tienen que contribuir al espacio como si fuese una composición de un cuadro. En un cuadro no están puestos los personajes que hay aleatoriamente, ni tienen un color aleatoriamente, ni todo tiene una relación. Ella considera que el teatro, que ellos también tienen. Entonces ella desecha esta corriente realista como el único camino de la creación de figurines, ¿no? La corriente realista que había en estos momentos, ¿no? Y bueno, ella dice literalmente, los figurines tienen que ser el resultado de una interpretación personal, profunda y artística. Ella también concibe el vestuario como un elemento dramatúrgico que está al servicio de la intención de la obra y del texto. Aquí yo os pongo figurines de ella para que veáis que lo que estoy diciendo se corresponde, ¿no? Con su diseño de figurines. Bueno, vemos que obviamente tienen mucha influencia de las nuevas vanguardias, ¿no? Aquel figurín tan simple, ¿no? Con esas líneas tan geométricas, con esos colores tan vivos, estas formas, ¿no? Tan exuberantes, tienen una carga dramatúrgica. Estos pantalones le dan al personaje una psicología. Bueno, también ella dice que como tienen esta carga dramatúrgica, tiene que haber unas nuevas interpretaciones de los textos vanguardistas, porque los nuevos dramaturgos tienen unas acotaciones que tienen otros símbolos, son mucho más metafóricas, ¿no? Y hay que hacer unas nuevas reinterpretaciones de los figurines, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ella hace unos figurines totalmente diferentes y rompedores con lo que se están haciendo en España. Estos figurines son de más o menos 1932, o sea, a principios del siglo XX. Ella dice que hay que buscar en el fondo espiritual de los personajes y transferir estas imágenes poéticas que nos dan los dramaturgos en las acotaciones, hay que transferir al vestuario, ¿no? Entonces, como resultado, Durán eleva al figurinista a la categoría de creador poético, pues lo considera un artista plástico que expresa, mediante herramientas visuales, imágenes poéticas de gran profundidad. Ya vemos la profundidad que tiene. Mirad ese segundo figurín, esa máscara, todo lo que nos está transmitiendo, ¿no? Luego otra cosa a la que ella hace mucho hincapié es a las obras clásicas, ¿no? Que había muchas representaciones de obras clásicas. Tenemos que hacer una recreación histórica de esos personajes. Ella dice que no, que un figurinista no es un arqueólogo, que tenemos que suplir, además no sabemos exactamente cómo vestían, sabemos ciertas cosas y otras no. Y que tenemos que suplir con nuestra fantasía de figurinistas estas recreaciones históricas, ¿no? Y vemos aquí los figurines históricos que ella hacía y vemos cómo ella le da una carga muy personal a los personajes, ¿no? Por ejemplo, exagera ciertas prendas y lo que hace que ya le está dando un sentido, le está dando una personalidad. Está incluso, yo creo que ridiculizando a ese personaje, no sabemos quién es, pero estas formas geométricas, por ejemplo, de este figurín, eso no es histórico. O sea, se basa en formas históricas, pero luego suple con fantasía otras, ¿no? Ella cree que ahí está el verdadero trabajo del figurinista como artista.
Bueno, ella, una cita de ella dice: hay que ser valiente y a cara descubierta dar al público interpretaciones nuevas. ¿Por qué no seguir este rumbo en vez de volver hacia el pasado? Pero claro, también da un matiz, ¿no? Oye, para las representaciones de personajes históricos tiene que haber una negociación entre lo que el público espera ver de ellos estéticamente y la fantasía del figurinista, porque entonces pues no corresponde a nuestra imagen que nosotros tenemos de estos personajes como Elizabeth I, Napoleón, así dice ella. Es casi imposible presentar en escena un Napoleón que no se parezca al auténtico Bonaparte. El público no entraría en el asunto si nos diesen un Napoleón tan distinto al que conocemos, ¿no? Entonces, sí, en las recreaciones históricas hay que tener, el figurinista tiene que tener su fantasía, pero de una forma moderada y que depende de los personajes. Bueno, ella también hace mucho hincapié en que en cada género teatral tiene unas necesidades técnicas y estéticas que hace que marque el diseño que tiene que elaborar el figurinista, ¿no? Aquí vemos unos diseños de ella de la danza y también ella hace hincapié, bueno, no entiende cómo hay géneros como la ópera, como el ballet clásico, en el que no son capaces de renovarse, ¿no? Y todavía es así, ¿no? Todavía vemos, no se renueva ni el espectáculo ni el público. De hecho, en las óperas todavía vemos a las mujeres, ¿no? Con su traje, su abrigo de visón, ¿no? Ella hace un poco hincapié en esto, que ella quiere que estas renovaciones entren en todos los géneros, no solo en el teatro más renovador, sino en todos los géneros espectaculares. Bueno, tras analizar la visión vanguardista, así por encima, no sin profundizar mucho, de Victorina Durán, se puede afirmar que su idea del figurinismo coincide con la labor que desarrollaron los figurinistas españoles posteriores. Aquí he puesto más o menos un figurín de ella y de estos 4 hombres que os he puesto para que veáis más o menos la similitud que presenta. También habéis visto todos los diseños y los vanguardistas que eran, ¿no? No es algo que se quede solamente en la teoría, sino que ella lo pone en práctica. Entonces, os voy a más o menos leer lo que defienden estos figurinistas renovadores, ¿no? Ellos defienden que el vestuario cobra su pleno sentido en su relación dialéctica con todo el conjunto. Nos informan sobre la época, la localización geográfica a la que se desarrolla la acción dramática, además de la condición social y la personalidad de cada personaje. Que esto implica un figurín específico para cada personaje y un vestuario característico para cada género teatral, donde predominen los valores estéticos y artísticos. Y en definitiva, tienen que ayudar al director a crear una estética y que el objetivo es que conmueva al espectador. Bueno, hemos visto que estas nociones ya las teoriza Victorina Durán aproximadamente 15 años antes que ellos, y que además ellos, excepto Nieva, solamente son figurinistas, es decir, que estas nociones las ponen en práctica con su diseño de vestuario. Sin embargo, ella hemos visto también que tiene otra labor detrás, mucho más importante, aparte de su trabajo de figurinista, la cátedra de indumentaria, las diversas exposiciones de vestuarios por toda Madrid, las muchas conferencias en museos y teatros, la Fundación de Teatro Escuela de Arte y, bueno, su labor nos señala que es una figura central en el nacimiento moderno de la plástica teatral en España y que ha caído en el más recóndito olvido, ¿no? Bueno, aquí os pongo un poco como un esquema gráfico para que os hagáis una idea, así para concluir, de la corriente realista que ella ponía. Si vemos, estos eran los figurines, parece que están sacados de unos cuadros costumbristas de la época, eran súper arqueológicos, ¿no? Tenían que ser exactamente históricos y el figurinista solamente tenía su función, solamente se llamaba un figurinista
cuando eran obras clásicas, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII, y como vemos eran puras reproducciones casi arqueológicas, ¿no? Son más o menos desde 1910 a 1940. Y luego la corriente artística, que con la vanguardia empieza a instalarse, vemos más o menos que empieza aquí sobre 1927 y bueno, vemos que eso, entre 1927 y 1950 quien empieza es Victorina Durán, también José de Zamora, que trabaja con Lorca, en fin, y ella también, y vemos aquí a partir de 1950, bueno, he puesto algunos, pero hay muchísimos profesionales más que ya aboga por esta corriente, y esta corriente artística está expandida, ¿no? Y he puesto ahí dos de sus discípulos, Emilio Burgos y José Caballero, que son unos grandes profesionales de la escena española, ¿no? Bueno, como conclusión, creo que el trabajo de esta poco estudiada mujer del 27 abrió un nuevo camino en el figurinismo, que es creando un entorno de discípulos y que, sin embargo, la Escuela Madrileña de Figurinismo Teatral se considera, por algunos estudiosos, creada más tarde en torno a estos 4 nombres que os he dicho, ¿no? Y esto se debe a que la labor de esta figurinista no ha recibido la atención que a mi parecer merece, pues jugó un papel fundamental en la profesionalización del figurinismo, también porque ella fue de las primeras personas que se le especializó como figurinista, porque antes eran los escenógrafos los que puntualmente hacían figurines. Ella no, ella decidió dedicarse especialmente al figurinismo y eventualmente hacer escenografías, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, por esto jugó un papel fundamental en la profesionalización del figurinismo, además de toda la labor que hizo de crítica teatral, pedagoga, educativa, sobre la plástica teatral. Y obviamente forma nuevos profesionales que dan nombre a la escena española, como hemos visto. Y sin el legado de Durán no se explican las nuevas renovaciones que llegan desde Europa, y es crucial para reconstruir la historia de esta menospreciada y poco estudiada profesión. Muchas gracias.